Okay. Bueno, vamos ahora a darle bienvenida a nuestro invitado especial de la noche, ¿verdad? Y para eso le vamos a pedir a nuestra querida Rube que nos regale la oración del Espíritu Santo. Bueno, muy buenas noches, princesas. Inclinen su rostro, ¿verdad? Para darle la bienvenida a nuestro invitado especial, el Espíritu Santo. Te damos la bienvenida en esta tarde-noche a nuestro capítulo. Sé tu Padre acompañándolos en todo momento. Te honramos, te alabamos y te bendecimos. Le damos la bienvenida al testimonio, lo cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sé tu Padre hablando a través de la boca de ella. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dispongan su mente y su corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros a través del testimonio. Amén. Vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo. Ya les he dicho yo que Él está separada, pues no es de que no lo vamos a alabar y glorificar. Además, Él está aquí con nosotros en cada uno de nuestros hogares. Le vamos a pedir ahora a nuestra querida Katy que nos diga quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, que confirme a ver si hay chicas nuevas. Buenas noches, ¿verdad, princesas del Señor? Bienvenidas, ¿verdad? Nosotros somos las damas de negocio, las damas de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. Somos mujeres que nos reunimos sin ningún tipo de barrera, ¿verdad? Ya sea políticas, económicas o sociales, ¿verdad? Nos reunimos en hoteles, cafeterías, restaurantes y ahora lo hacemos vía Zoom, ¿verdad? Para dar un testimonio de vida, un testimonio de cambio de vida, ¿verdad? Nuestro objetivo, ¿verdad? Es compartir con las mujeres para que tengan una mejor relación, ¿verdad? Personal con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? A enseñarles a que tengamos esa relación que el Padre quiere con nosotros, ¿verdad? Una relación personal. Nos reunimos, ¿verdad? Y siempre hay un invitado especial, ¿verdad? Que es compartir un cambio de vida. En este momento, pues lo hacemos a través de Zoom, ¿verdad? De nuestra aplicación Zoom. Nosotros les invitamos a que ustedes tengan esa relación personal con nuestro Señor Jesús. En esta organización tenemos dos herramientas muy poderosas, ¿verdad? Dos herramientas que son las que utilizamos en cada uno de nuestros capítulos. Uno es una hoja en blanco, ¿verdad? Es una hoja en la que usted va a escribir todo lo que su corazón le pide al Padre. Ahí usted va a escribir todo aquello que le parece imposible a usted y se lo va a pedir al Padre, que Él como un Padre bueno se lo va a conceder en su tiempo y en su momento, ¿verdad? Porque el tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Luego también tenemos otra herramienta que es un sobre. En ese sobre usted va a depositar de lo mucho que nuestro Señor le da, ¿verdad? Él solo nos pide un 10%. Pero ese dinero se utiliza, ¿verdad? En esta organización es muy lindo ver cómo lo utiliza nuestra coordinadora, que nos metemos a lugares donde solo la mano de Dios prácticamente puede ir. Visitamos albergues, personas que están en la calle, llevando ese alimento, ¿verdad? Que tanto lo necesitan las personas, llevando también esa palabra, que es lo más importante, esa palabra, ¿verdad? De un cambio de vida, de que hay muchas personas que cuando vamos a esos lugares, uno se siente como que es insuficiente lo que lleva, ¿verdad? Porque vemos tanta necesidad que hay en nuestro país. Entonces, créanlo, princesas, ¿verdad? Que ese dinero que ustedes dan al Padre, se lo están dando a aquel que lo necesita más, ¿verdad? No es un dinero que usted va a decir, ah, ese se lo roba el pastor o la coordinadora. Créanlo que en lo que llevo de esta organización es lo que más me ha gustado, ver cómo ese dinero es invertido y es invertido en aquel que el Padre quiere, en ese pequeño que no tiene nada, en esa persona que ha perdido prácticamente las ganas, ¿verdad?, de vivir. Entonces es algo muy bonito. Y lo demás y lo más importante es tener un corazón dispuesto, que abran ese corazón para que el testimonio que hoy nos trae y nos preparó el Padre sea para un cambio de vida, ¿verdad? Entonces, bienvenidas. Así es, muchísimas gracias, Katy, por esa bienvenida que nos ha dado, nos dio nuestra visión, ¿verdad? Ahora le vamos a pedir a nuestra querida coordinadora que nos regale los anuncios, porque siempre hay cosas nuevas y cosas que compartir. Bueno, bienvenidas a cada una de las que nos están acompañando este día, ¿verdad? Mujeres entendidas en los tiempos que dijeron, sí, yo quiero recibir de lo que el Padre me trae en esta tarde-noche. Y por eso están aquí escogidas, ¿verdad? Para que reciban esa palabra de bendición. Vamos a, pues, decirles que
Sé que muchas de las que están aquí pudieron ser parte de ese precioso Sahel, que el Padre les habló, que el Espíritu Santo les habló, una jornada agotadora, una jornada donde el respaldo del Espíritu Santo estuvo ahí hablándole a todas esas mujeres. Declaramos que hubieron liberaciones, sanidades, milagros, prodigios, porque fue un tiempo poderoso. Y pronto vendrá el Sahel, confiando en el Señor, el Sahel presencial, donde nos vamos a unir a ese grupo de mujeres, ¿verdad? Para que vayamos todas. Siempre que hay un Sahel, nos encanta ir. Cuando tenemos servidoras que están pues recién llegadas, nos vamos, y con las mujeres que quieren ir por primera vez. Así es que desde ya las invito, ¿verdad? Para cuando esto termine, nos vayamos todas a ese precioso Sahel. Decirles que tenemos... Bueno, el Espíritu Santo, ustedes saben que es constantemente inquietándome por esas obras que hacemos a través de sus ofrendas, ¿verdad? A través de los diezmos. Y esta vez vamos, pues, si Dios lo permite, tenemos 2 jornadas la siguiente semana. Vamos para 2 comunidades de la zona sur, que es a la zona de que pertenecemos. Vamos a llevar provisión. Al Señor le ha placido que llevemos provisión a esos 2 lugares. Y tenemos, queremos en la misma semana, y si es posible, si la situación se nos da para que vayamos este fin de semana, el Señor ha inquietado para que vayamos a las calles y llevemos abrigos. Necesito que las que tienen abrigos de niños que ya no les queden, en muy buen estado, bien lavaditos, acomodaditos, en bolsitas muy bonitas, equipadas, dadas con todo el amor, que me los hagan llegar, por favor. ¿Verdad? En el privado ustedes me dicen, yo puedo poner un día de reunión en Plaza La Granja para que ustedes lleguen ahí, me puedan hacer llegar pues esos suéteres que estamos, esos abrigos que estamos pidiendo para las personas mayores, para las damas y caballeros. Siempre saben ustedes que nosotros guardamos algo ahí que a veces ni lo utilizamos, y eso no le agrada al Señor, porque si tenemos para darle cobija al prójimo, nosotros tenemos que darle lo que tenemos ahí en buen estado y compartirlo con el necesitado. Asumimos que este mes de diciembre va a ser todo el mes helado, por lo que han dicho los pronósticos, ¿verdad? Y entonces necesitamos ir a las calles a dejarle ese niño, a ese hambriento, a ese drogadicto, a ese alcohólico. Inclusive, si pues dependiendo de lo que podamos recolectar, ir también a los albergues, porque en esos albergues también hay necesidad. Ir también a esas casas de hogar de alcohólicos y drogadictos, que ustedes saben que es una de las partes donde nosotros nos enfocamos más, porque para mí es muy grato llegar a esos lugares, porque de ahí mi padre sacó a mi esposo y tenemos que ir al lugar donde está la necesidad. Entonces ya saben, ¿verdad? Cualquier cosa de las personas que quieran ofrendar esos abrigos, solo me llaman y nos ponemos de acuerdo. Inclusive, Andrea, creo que usted también me puede colaborar. Si alguna de ellas le dice, se miran en un lugar y usted puede hacer la recolecta, y la que quiera acompañarnos también, ustedes nos dicen, yo voy a avisar por el chat del capítulo qué día será el día que vayamos por las calles entregando el alimento físico, el alimento sobre todo espiritual, un cafecito, un pancito rico para esta gente, ¿verdad? Elaborado con estas propias manos y las manos de la gente que nos ayuda aquí en casa, y con mucho amor sobre todo. Entonces, yo les voy a avisar para la que quiera unirse a esta preciosa jornada de amor, porque dice que sobre nosotros nuestro signo es el amor, y hay que demostrarlo. No hay que ser indiferente al dolor humano, y yo las motivo y les invito para que sean partícipes de esta gran jornada, y saben que a través de servir al prójimo, Dios nos bendice aún más. Somos bendecidas ya porque estamos sanas, tenemos provisión, y la mano del Señor no se ha cortado para bendecirnos, y seguimos declarando que Él nos sigue sustentando, Él nos sigue protegiendo, y Él siempre estará al lado nuestro. Quiero también informarles, ¿verdad?, que los domingos tenemos el programa a las 2 de la tarde para caballeros en Maya TV. A las 3 de la tarde, el de las damas, ¿verdad? Un testimonio de damas que se mira por Maya TV a las 3 de la tarde. También tenemos el día lunes el programa de la radio, también La Gente Más Feliz de la Tierra, igual que el programa de TV.
con el mismo nombre, y es los lunes a las 7 p.m. en 820, es la frecuencia AM, y es en el Radio Moderna. Le decimos de esto para que la gente, que ustedes sepan, familia, que viven en lugares donde todavía no pueden haber un televisor, siempre hay un radio. Y lo importante es que escuchen de estos testimonios, y tenemos pues esa facilidad de que tenemos capítulos por la radio. Sin más que decirles, el último anuncio que les quiero dar es que vamos a tener todos los testimonios de diciembre, porque no hay excusa para que hagamos el tiempo para escuchar ese testimonio. Vamos a estar recibiendo palabra todo el mes de diciembre. Hoy más que nunca tenemos que estar unidas, cubriéndonos los unos con los otros, echando fuera todos esos virus, todas esas enfermedades, y sobre todo pidiéndole al Señor que sea Él poniendo su mano de sanidad en todas aquellas personas que están pasando por ese proceso de COVID. Creo que se le pegó el internet, Oneida. Bueno, como les comentaba a ella, vamos a estar todo el mes. Saben que normalmente, pues para Navidad nosotros hacemos un cierre, pero este año el Señor nos ha indicado que no vamos a hacer el cierre, porque de todos modos 24 y 31 no cae martes. Así que vamos a seguir adelante, no vamos a detener la obra. Así es. Pues, que no nos detuvimos. Ya le volvió el internet. Siga, si quiere, One. Bien, y no tenemos que detenernos, como decía nuestra compañera Andrea, ¿verdad? Este es tiempo de estar activas, tiempo de estar paradas en la brecha, tiempo de amar al prójimo, cumpliendo ese mandamiento precioso que el Señor nos dejó, amarnos los unos a los otros. Así es, sin más que decirles, ¿verdad?, que estén activas, porque vamos a tener mucho de parte del Padre todo el mes de diciembre, y preparándonos para enero, que tenemos nuestro aniversario con un testimonio de pareja, les vamos a traer, ¿verdad? Lo vamos a tener, si no me equivoco, 5 que cae, ¿verdad, Andreita? Sí, martes 5. Martes 5 de enero vamos a hacer cumplimos el 7 de enero, pero vamos a adelantarnos porque nos toca ese martes. Vamos a tener la celebración del aniversario. Estamos cumpliendo un añito más, y desde ya les estamos diciendo y motivándolas, ¿verdad? Y luego, cuando ya podamos estar presencial, la primer jornada, el primer día que tengamos de reunión presencial, ese día lo vamos a celebrar por lo grande, el aniversario, junto con la llegada de todas estas mujeres bellas, porque nos vamos a poder abrazar, nos vamos a poder besar, nos vamos a poder dar ese apapacho. Y mire, ¿cómo no celebrar ese día? Entonces vamos a celebrar también ahí en forma presencial nuestro aniversario, ¿verdad? Así es que váyanse preparando, pero sobre todo en este momento prepárese. Mire, estas mujeres de Choluteca, de allá no son nuestras autoridades nacionales. Y el doctor Pinel dice, abróchense sus cinturones, porque vamos a arrancar en este momento. Así es que, Andreita, gracias. Perfecto, muchas gracias, Oneida. Ya nos quedó pues bien claro, ¿verdad?, los anuncios. Si tienen alguna otra duda, igual lo escriben al chat de WhatsApp y con gusto les aclaramos. Como decía Oneida también, si necesitan que nos miremos a algún lado porque van a donar suéteres, pues la pueden contactar a ella o a mí. Nosotros con gusto hacemos la recolecta, pero también les invito a que vayamos. Yo me he unido últimamente al grupo de estratégicos y realmente uno viene con el corazón hinchado, entre alegría, bueno, son sentimientos como divididos, porque viene encontrados de haber ayudado, pero también viene uno como afligido de ver cuánta necesidad hay. Y yo creo que un suéter, una chumpa, una chaqueta guardadita en su closet, que esté buenecita, todas tenemos. Porque mire que la ropa en el closet a veces se encoge, entonces de euro tenemos. Así que con todo gusto pues la donan, lavadita, empaquetadita, ¿verdad? Y sí, ya lista. Así es. Vamos a pasar entonces al plato fuerte de la tarde. Hoy el Señor pues nos trajo a alguien desde la Sultana del Sur, ya escucharon desde dónde viene. Ella es Marión Macías Ortega, tiene 5 años y 2 meses de pertenecer a Fraternidad, está casada y tiene un hijo, me dice. Entonces vamos a darle pues el paso a Marión. Marión, que sea el Espíritu Santo guiándole, ¿verdad? Y poniendo palabra en su boca. Le damos la palabra. Buenas noches nuevamente, buenas noches a cada una de ustedes. El honor es mío, ¿verdad? Capítulo La Granja, el honor es mío realmente de poder hablar lo que papá ha hecho en mi vida.
Pues como escucharon, mi nombre es Marión Macías Ortega, soy la menor de 6 hermanos, ¿verdad? Nací en un hogar donde tuve la oportunidad de solo tener a mi mamá, pues lastimosamente mi papá, cuando se dio cuenta que mi mamá estaba embarazada de mí, pues decidió abandonar el hogar. Y pues me quedé con mi mamá, que mi mamá era la que le tocó trabajar el doble, ¿verdad? De esforzarse el doble, ¿verdad? De esa mujer de carácter fuerte, esa mujer de temple fuerte, ¿verdad? Pues crear a 6 hijos, pues me imagino que en aquel entonces no le fue nada fácil. Mas sin embargo, pues así fui creciendo, les voy a decir, hasta que en mi casa sucedió una tragedia. Una de mis hermanas partió con el Señor. Y cuando esto sucedió en mi casa, les voy a decir que pude ver como aquella mujer fuerte, aquella mujer de que no se doblegaba, por así decirlo, por nada, ¿verdad? Ni por cuando no teníamos, ni cuando teníamos, ¿verdad? La pude ver pues prácticamente como esta situación en mi casa, pues sí, pasó un proceso, ¿verdad? Donde mi mamá, pues un proceso de depresión de mi mamá, pero como Dios siempre llega temprano, Él siempre llega en el momento oportuno, Él siempre nos abraza en el momento que más lo necesitamos. A mi mamá le invitaron a una iglesia, ¿verdad? En el momento que más mi mamá lo necesitaba, que nuestra familia lo necesitaba, le invitaron a una iglesia. Empezamos a ir en esa iglesia, mi mamá se refugió, ¿verdad? En aquel Dios, mi mamá se refugió y buscó, ¿verdad? Aquel Dios, nosotros pues empezamos a servirle a Dios, ¿verdad? En aquella iglesia, pero lastimosamente yo no comprendí aquel Dios, ¿verdad? Que hoy yo conozco, ese Dios de amor, ese Dios de perdón, ese Dios de nuevas oportunidades. Yo entendí y a mí me presentaron un Dios que había que portarse bien porque si no Dios nos castigaba. Pues así, pues prácticamente empecé de cierta manera teniéndole un poco de temor, ¿verdad? Más que amor. Así empecé le voy a decir, a servirle a Dios muy joven en aquella iglesia, ¿verdad? Y en aquella iglesia yo ahora entiendo por qué el Señor nos llevó a aquella iglesia. Porque como usted y como yo tenía un propósito el Señor. Y les voy a decir que ese propósito era que yo conociera a un muchacho. Ese muchacho, pues le voy a decir, conocí a un muchacho, empezamos a tener un programa de jóvenes en aquella iglesia, ¿verdad? Y ambos le servíamos al Señor. Después de 2 años, ¿verdad? De amistad, ¿verdad? Aquel muchacho me dice que si quería hacerle novio, la acepto como novio. Y al final, pues prácticamente después de, le voy a decir, un noviazgo de 9 años, pues él me pide matrimonio. Y pasó ese noviazgo, prácticamente yo lo resumo en un noviazgo de Facebook. ¿Por qué? Porque nadie va a subir una foto de fea, ¿verdad? En Facebook. Todo el mundo sube la mejor foto. Así lo destino yo. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros éramos que a las 8 de la noche nosotros nos acostábamos, nos despedíamos, porque yo vivía en Tegucigalpa y él vivía en Choluteca. Entonces prácticamente era un noviazgo de 9 años, prácticamente de lejos, ¿verdad? Así le voy a decir, pues prácticamente empezó aquel negocio, empezó aquel noviazgo, después de 9 años él me dice, ¿verdad? Que nos casáramos y pues imagínense ustedes, después de 9 años, pues obviamente uno espera esa pregunta, ¿verdad? Esa pregunta llegó, todo fue muy bonito, les voy a decir. Él habló con mi familia, fue una pedida de mano muy bonita. Ambos pues nos respetamos y pues empezamos aquella boda, empezamos a nosotros a planear aquella boda y empecé yo a planear aquella boda importándome el vestido, importándome las invitaciones, importándome aún más los invitados, importándome prácticamente qué íbamos a dar de comer y realmente olvidé poner a Jesús en el centro de aquel matrimonio. Me enfoqué más en el qué dirán, en el qué voy a hacer en esto y lo otro, que realmente poner a Jesús en aquel matrimonio de primero. Así que prácticamente les voy a decir, empezamos aquel matrimonio, 2 jóvenes de 25 años, ¿verdad? Prácticamente empezamos, yo me tuve que venir a vivir acá a Choluteca y empezamos nosotros un estira y encoge. ¿Por qué? Porque como ustedes escucharon, yo me crié con mi mamá, entonces mi mamá era la que tomaba las decisiones, mi mamá era la que llevaba el sustento a la casa, mi mamá era la que decía sí, era la que decía no.
Entonces, en aquel matrimonio, pues prácticamente, ¿qué creen? Yo quería mandar, ¿verdad? Entonces empezaron aquel estira y encoge en aquel matrimonio. Mi esposo decía una cosa y yo decía lo otro. Empezó aquel matrimonio, pues prácticamente en aquel estira y encoge, donde prácticamente nosotros después de 3 meses ya no nos aguantábamos, ya nos queríamos divorciar. Les voy a decir por qué, porque él decía una cosa y yo decía la otra cosa. Cuando pues prácticamente les voy a decir que empezamos nosotros a unificar metas, nosotros así lo decimos, empezamos nosotros a unificar metas y en nosotros empezamos a decir que qué era lo que queríamos, ¿verdad? Juntos en realidad. Y empezamos a unificar estas metas, empezamos a soñar, tener una casa, tener un carro, poder salir de viaje y empezamos nosotros a querer tener, ¿verdad? Yo no digo que eso es malo, pero sí cuando eso es el centro de su corazón. Y eso realmente era el centro de mi corazón. ¿Por qué? Porque yo quería tener una casa, porque yo quería tener un montón de cosas, porque yo sentía que eso iba a llenar el vacío realmente en mi corazón. Que eso, que el tener una casa, que el poder ir de viaje, que poder ir a algún lugar, que poder comprarme una cosa, eso iba a llenar un vacío en mi corazón. Y les voy a decir, pues prácticamente empezamos una campaña política, ¿verdad? Uno de mis parientes, un familiar empezaba a optar con un cargo de elección popular y pues prácticamente nosotros empezamos a trabajar por estas personas. Yo ya tenía un trabajo, mi esposo tenía otro trabajo, pero nosotros aspirábamos a algo más. Entonces nosotros empezamos a querer trabajar por esta persona, ¿verdad? Nosotros dijimos, cuando esta persona gane, pues nuestra situación va a ser totalmente diferente. Y es como escrito está, que dice, maldito el varón que confía en el hombre. Y nosotros empezamos a creer y a confiar que cuando esta persona ganara, nuestra situación iba a ser totalmente diferente. Nosotros nos imaginábamos tener los mejores contratos, nos imaginábamos proyectos, ¿verdad? Y les voy a decir que efectivamente, pues esta persona ganó y nuestra situación estaba exactamente la misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta persona ganó y yo no le he hecho la culpa a los políticos. Lo cito porque la única persona que puede cumplir sus sueños y sus anhelos se llama Cristo Jesús. Otra persona, pues le voy a decir, nosotros creímos que esta persona al llegar, pues obviamente nos iba a dar un mejor contrato, nos iba a dar un montón de cosas que prácticamente no sucedió así. Así que después de esto vino una persona, se le acercó a mi esposo y le dijo, mira, ya que con estos políticos no conseguimos nada, dice, ¿por qué no ponemos un negocio? Y viene y pues me dice mi esposo, mira amor, que me están proponiendo un negocio. Y vengo yo y le digo, contame qué negocio. Y me dice, mira, que me están proponiendo poner un bar discoteca. Ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Imagínense que venga su esposo y me dice, me están proponiendo que ponga un bar discoteca. Inmediatamente le digo yo, ¿cómo vas a creer que vamos a tener un bar discoteca? Le digo yo, si nosotros somos cristianos. Nosotros decíamos que éramos cristianos porque los domingos nosotros no fallábamos en la iglesia, pero realmente Cristo Jesús no vivía en nuestro corazón, pero realmente Cristo Jesús no gobernaba nuestro matrimonio y tampoco gobernaba nuestra casa. Y les voy a decir que prácticamente mi esposo me empezó a guiarse por la parte económica, porque él sabía cómo era yo en la parte económica. Y viene él y me dice, mira amor, me dice, realmente cuando esto afecta a nuestro matrimonio, nosotros lo cerramos. Mucho cuidado con lo que nosotros hoy estamos repitiendo con nuestra boca. ¿Por qué? Porque después de hacerme unos cuantos números y después de decirme que cuando ese bar discoteca afectara a nuestro matrimonio lo íbamos a cerrar, pues yo accedí. Y empezó, ¿verdad? Después de ese sí que le dije, prácticamente 45 días después, empezamos nosotros a abrir este bar discoteca y empezó pues a funcionar este bar discoteca y efectivamente dio la prosperidad ficticia que el mundo le vende. ¿Por qué? Porque así como vino la prosperidad ficticia, porque es un dinero que usted prácticamente lo agarra y se le va entre sus manos. ¿Por qué? Porque no es un dinero prácticamente de bendición. Y le voy a decir que así como nosotros empezó a prosperar,
empezó a prosperar también un orgullo, empezó a prosperar la amargura, empezó a prosperar dentro de mí muchas cosas, prácticamente una amargura, ¿verdad? Increíble, una soberbia y una prepotencia que yo creía que yo tenía que, mi esposo me tenía que hacer caso a mí, y así prácticamente empezó aquel matrimonio a desmoronarse. ¿Por qué? Porque después de abrir este bar discoteca, mi esposo decía que él tenía que tomar con los amigos. Entonces, el fin de semana prácticamente era que él tenía que tomar, decía él, ¿para qué? Para que los amigos consumieran más y obviamente, decía él, pagara más. Imagínense muchas veces hasta qué punto el enemigo nos hace caer a nosotros, nos hace vendas en nuestros ojos. Y así pues prácticamente empezó mi esposo a venir todo el fin de semana, súper tarde, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi vida empezó a girar alrededor de mi esposo. ¿Por qué? Porque yo estaba trabajando y después del trabajo yo me iba al bar discoteca a trabajar. Así estaba mi vida prácticamente, les voy a decir, hasta que yo sentía que en nuestro matrimonio había algo más. Y les voy a decir que yo trataba de hablar con mi esposo, pero era imposible ponernos de acuerdo, era imposible poder hablar sin gritarnos, poder hablar de pronto sin faltarnos el respeto. Y empezamos a abrir puertas, ¿verdad? Empezamos a abrir puertas pues prácticamente a la falta de respeto, empezamos a abrir muchas puertas y les voy a decir es cuando yo me doy cuenta que mi esposo me era infiel. Cuando yo me doy cuenta que mi esposo me era infiel, yo le voy a decir, es cuando usted se siente y usted dice, ya de esta ya no me levanto. Es cuando usted dice, ya no puedo más. Estaba tan cansada de tratar de hacer entender a mi esposo que realmente la vida que él estaba llevando no era la correcta. Estaba tan cansada de tratar de cambiarlo a él, de que él entendiera lo que yo quería que él entendiera. Así prácticamente estaba mi vida, les voy a decir, y después de darme cuenta que mi esposo me era infiel, me recuerdo yo que les voy a decir de que me desperté esa madrugada, ¿verdad? Empecé a revisarle el teléfono a mi esposo y cuando le empecé a revisar el teléfono a mi esposo me doy cuenta que él me era infiel. Y inmediatamente lo desperté y le dije, mira, ya sé todo, le dije yo, pero te vas a ir de la casa 3 días, así de controladora, de mandona era yo. Te vas a ir 3 días, le dije, y al tercer día vas a regresar y me vas a decir qué pasó con nuestro matrimonio. Pero dentro de mí estaba tan en shock porque yo no creía que mi esposo me había sido infiel. Yo ponía y había puesto a mi esposo en un pedestal. Mi vida giraba alrededor de mi esposo. Y realmente hoy lo entiendo porque el Señor tiene que poner un orden en nuestra vida, que primeramente tiene que estar Él en nuestro corazón, que Él tiene que ser nuestro primer amor. Y en ese momento, pues yo les voy a decir, yo no lo entendía, yo no lo comprendía y todo giraba a través de mi esposo. Y yo había entronado a mi esposo en mi corazón. Y así pues cuando les voy a decir, no le pude decir ni una mala palabra. Imagínense ustedes, todo así como yo era de revoltosa, de hablona, no le pude decir ninguna mala palabra. Solo le dije, te vas a ir y al tercer día vas a regresar y me vas a decir qué pasó con nuestro matrimonio. Así que este varón ni corto ni perezoso, ustedes, automáticamente agarró su maletita y se fue de la casa. Y yo les voy a decir, estuve 3 días, eso pasó un día jueves, estuve 3 días realmente sintiéndome tan culpable, decía yo, que por qué no le había podido decir ninguna mala palabra ni nada a este varón. Y empecé yo a darme cuenta y a sentirme sola y empecé a acercarme a mis amistades, ¿verdad? Con mucha vergüenza por lo que a mí me había pasado, que me habían sido infiel, y empecé yo a contarle a mis amistades y me dijeron, mira, Marión, eso no se perdona, es una vergüenza lo que te han hecho, eso no se perdona, te tenés que divorciar. Me fui de mi familia y le conté a mi familia y me dijeron, empezó todo el mundo a querer arreglarme la vida. Vino mi hermana que es abogada y me dice, mira, yo te voy a divorciar, no te preocupes, eso no se perdona, es una vergüenza. Imagínate cómo te van a señalar, cómo te va a decir la gente. Y empezó todo el mundo, mis amistades, empezó mi familia, ¿verdad? Varios conocidos a decirme que eso no se perdona, que era una vergüenza. Y durante esos 3 días,
Les voy a decir que yo le dije a mi esposo que se fuera de la casa y al tercer día regresara. Esos 3 días me hicieron sentir aún más culpable porque yo decía, ¿cómo no le pude decir nada a este varón? ¿Cómo no le dije ni un insulto? Decía yo, ¿cómo es posible? Y empezó a todo el mundo a decirme, ¿verdad? Lo que hoy el mundo nos vende, que no hay perdón. Lo que hoy el mundo le vende, que no hay solución para una deuda. Lo que hoy el mundo le está vendiendo a usted, que no hay, que no se puede, que el virus, que esto, que lo otro, que las deudas, que la economía, pero yo hoy le vengo a decir que existe un Dios que todo lo puede y que para Él no hay nada imposible. En aquel momento yo no lo comprendía y les voy a decir que al tercer día yo me estaba alistando muy tempranito, el día domingo me estaba alistando, ya se imaginan ustedes, para decirle a aquel varón las mejores frases que ustedes se pudieran imaginar. Y así les voy a decir que pasó el domingo, yo me estaba alistando desde muy temprano, ¿verdad? Y ya tenía yo preparado todo lo que yo le iba a decir a este varón. Pero les voy a decir que ese domingo no vino ese varón. Mas, sin embargo, vinieron 3 damas de esta fraternidad a esos eventos estratégicos que estaban hablando, esos eventos estratégicos de poder ir a una casa, hablarle a una persona que está en agonía, hablarle a una persona que de pronto no encuentra salida, así como esas 3 damas vinieron a mi casa. Y me recuerdo yo que yo estaba fuera de mi casa y yo vi el pasar al carro de mi prima, ¿verdad? Que ella me había dicho de estas reuniones, pero yo no le puse atención. Y yo vi pasar el carro de mi prima, inmediatamente me metí a la casa corriendo porque pensé y dije, ¿qué me pueden decir estas mujeres de Dios si yo a Dios le he servido? Así pensaba yo, así tan orgullosa y soberbia estaba. Y todavía dije, ¿qué me pueden decir si yo a Dios lo conozco, si yo a Dios lo he servido, si yo he ido a la iglesia? Pero realmente Jesús no vivía en mi corazón, pero realmente Jesús no estaba en mis decisiones, pero realmente Jesús en aquel momento no estaba aquí a mi lado como lo tengo ahora. Y así les voy a decir que el Espíritu Santo me inquietó, les voy a decir, y aquellas mujeres tocaron mi puerta y por pena hice el mejor negocio de mi vida. ¿Por qué? Porque aquellas mujeres tocaron a mi puerta y yo les abrí la puerta y empezaron ellas a compartir un testimonio. Les voy a decir, nada que ver con mi vida, pero cuando el Espíritu Santo va a llegar a usted, realmente Él tiene el tiempo y el día exacto donde Él la va a cautivar y le va a enamorar. Y les voy a decir que me compartieron un testimonio de 10, 15 minutos y al final pasó algo poderoso. Les voy a decir, al final, estas mujeres me dijeron que repitiera una oración que tenía gran poder, pero realmente tiene gran poder si usted lo hace desde el más profundo de su corazón. Y al final yo le dije, Señor, yo te acepto como mi único Señor y Salvador de mi vida, pero le agregué algo y le dije, Señor, yo no sé qué vas a hacer, yo no sé qué va a pasar con mi vida, pero yo te entrego el control de mi vida. Yo ya no puedo más, toma tú el control porque ya no puedo más. Y es cuando viene ese momento que usted realmente se rinde, que usted realmente le dice, aquí estoy, yo ya no puedo más. Aquellas mujeres, les voy a decir que se fueron. Durante la oración yo creí que me iba a caer, que iba a llorar, que iba a pasar algo. Y les voy a decir, no pasó según yo, físicamente, según yo, no pasó nada. Al cerrar la puerta y a despedirme de estas mujeres, me recuerdo yo que empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a llorar. Y es cuando el Espíritu Santo de Dios toca su corazón. Es cuando el Espíritu Santo de Dios transforma todo el dolor y empieza a pegar con hilos de amor cada lágrima, cada herida que hay en su corazón. Él empieza con amor a poderlos pegar y a transformar. Yo me recuerdo que ese domingo yo no dormí y yo le decía, Señor, yo no sé qué vas a hacer. Tenía una sed por orarle al Señor y pedirle al Señor. Yo le decía, Señor, yo no sé qué va a pasar con mi vida, pero yo necesito que tú entres a mi corazón.
Y así pasé todo el domingo orando y yo lloraba y yo lloraba y yo lloraba y en un momento le dije, Señor, ¿por qué estoy llorando tanto? Y le voy a decir, en ese momento comprendí que yo tuve mi primer encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Ese primer encuentro que lo cambia y transforma todo. El primer encuentro que quita vendas. Ese encuentro que la hace a usted realmente una mujer diferente. Vino el día lunes y me recuerdo que aquellas mujeres muy temprano me dieron seguimiento, me empezaron a decir de unos ayunos, me empezaron a decir de unas oraciones y empecé yo y tomé la decisión realmente que fuera Jesús el conductor de mi vida. Me recuerdo yo que me tuve que alejar de mi familia, me tuve que alejar de aquellas amistades porque realmente mi familia me decía, si vos regresás con esa persona, me decían, olvídate de nosotros y me empezaban a decir cosas, pero realmente yo me tuve que alejar para poder escuchar la voz de Jesús. Me recuerdo que el día lunes empecé yo, aquellas mujeres me empezaron a dar seguimiento vía teléfono, ¿verdad? Empezaban a orar conmigo y me recuerdo yo que llegó el día lunes en la noche, ¿verdad? Venía del trabajo. Ese día yo tuve una comunión increíble con el Señor porque se cumplió lo que se establece en esta misión, que es tener una relación. Esa relación que cuando usted tiene un problema, tiene una circunstancia, usted va donde Él primeramente y le dice, esta es mi situación, esta es mi circunstancia, esto es lo que dicen de mí, esto es lo que yo estoy pasando. Y así me recuerdo yo que ese día yo pasé prácticamente todo el lunes en el baño diciéndole al Señor que tomara Él el control de mi vida. Y me recuerdo yo que vengo el día lunes, ¿verdad? Y veo que mi esposo el día lunes en la noche, como mi esposo y yo no habíamos hablado, el día lunes vengo y veo que mi esposo me está esperando en la puerta de la casa. Ya se imaginarán ustedes. Yo dije, este varón mínimo me viene a pedir perdón, decía yo, ¿verdad? Mínimo, decía yo en mi mente. Y me recuerdo yo de que me bajo del auto y cuando me bajo del auto me dice, mira, me dice, voy a ser breve, me dice. Pasemos, le digo yo a la casa. Realmente ustedes, solo el Espíritu Santo de Dios lo pudo hacer. Y me recuerdo yo de que él me dice, mira, voy a ser breve, me dice, ya hablé con el abogado, me dice, pues no te preocupes, yo voy a pagar todo, porque él sabía cómo era yo en la parte económica, ¿verdad? Y me dice, el día miércoles él te va a visitar para iniciar los papeles del divorcio. Y miren, yo lo quedé viendo y le dije, mira, yo no voy a permitir que el diablo se robe mi matrimonio. Inmediatamente él se empezó a reír y automáticamente el Espíritu Santo a través de mi boca le volvió a decir, mira, yo no voy a permitir que el diablo se robe mi matrimonio. Y él se empezó a reír y es más, le dije yo, vos los que andás ahí son unos espíritus. ¿Por qué? Porque aquellas damas me habían dicho de unos espíritus y de unas cosas, pero en aquel momento yo no había entendido muy bien. Entonces yo le dije que el varón, vos los que andás ahí son unos espíritus. Ese varón muy confundido, porque él sabía cómo yo era, se fue de la casa, ¿verdad? Porque yo hablándole de Dios, yo hablándole de espíritus, ¿verdad? Y le voy a decir que pasó ese día lunes, pasó el martes, empecé un ayuno con aquellas mujeres y les voy a decir, pasó el día miércoles. Y el día miércoles mi esposo y yo estábamos de aniversario. Y yo le dije, Señor, yo te presento este ayuno para que este sea el día que mi esposo y yo podamos hablar. Porque mi esposo y yo durante esos días nosotros no hablábamos. Yo tuve la comunión con el Señor para decirle al Señor mi situación. Y para no rogarle a un ser humano, sino que rogarle al que podía cambiar mi situación. Y me recuerdo yo que pasé el día miércoles, me fui al salón, uno de mujer, ¿verdad? Me fui a hacer el pelo, me fui a arreglar las uñas y vine a mi casa como eso de las 4 de la tarde y me recuerdo yo que eran las 4, pasaron las 5 y yo arrodillada al pie de mi casa, de mi cama y le decía, Señor, permite que este sea el día que este varón y yo podamos hablar. Pasaron las 6, las 6:30, las 7 y yo le dije, Señor, no permitas que quede avergonzada. Permite que este sea el día que mi esposo y yo podamos hablar. Me recuerdo que pasan casi para las 8 me llama, ¿verdad? Mi esposo y me dice, mira, ¿dónde estás? Me dice, voy saliendo.
Y me dice él, ¿con quién? ¿Con vos? ¿A dónde? Me dice. Y nos fuimos, cenamos, ¿verdad? Justamente en el restaurante donde nosotros nos habíamos casado. Y es este Jesús que me cautivó, porque cuando usted tiene una relación con él, papá e hija, él le responde. Y me recuerdo yo de que esa fue la noche donde mi esposo y yo pudimos hablar, y yo me di cuenta cuánto daño con mi boca yo le había hecho dado a este varón, porque muchas veces nosotros con nuestra boca lastimamos el corazón de las personas que aún amamos más. Me recuerdo yo que me fui al baño de este restaurante y me arrodillé y le dije, Señor, permite que este sea el día que este varón regrese a la casa para nunca más abandonar el hogar. Y les voy a decir cómo se lo pedí a papá, así lo hice. Íbamos entrando a la residencial donde nosotros vivimos y sucedió una situación, ¿verdad? De seguridad, y me dice él, mira, me dice, me voy a quedar evitando cualquier cosa. Eso para cualquier persona pudo ser una casualidad. Para mí fue una respuesta dada por el Señor. Y así fue cuando me dijeron, ¿verdad? Pasó eso y me dijeron, me invitaron a una reunión al día siguiente, ¿verdad? A mi primera reunión de la fraternidad. Estas mujeres no me dejaron en paz, me daban seguimiento por teléfono, y me recuerdo yo que llegué y le dije, mira, fíjate que el día de mañana me están invitando a una reunión de la fraternidad. Y me dice él, sí, me dice, porque el papá de él era fraterno, me dice, sí, me dice, él me explicó, ¿verdad? Y le dije yo, pero fíjate que yo quiero que vos vayas, porque había justamente el mismo día, había un capítulo de hombres. Y yo le dije, pero fíjate que me gustaría que vos vayas, le dije yo. Les voy a decir, el Señor lo hizo posible justamente el día que yo llegué a mi primera reunión de capítulo. Ese día llegó mi esposo. Yo con un corazón totalmente dispuesto, y mi esposo simple y sencillamente dice él que fue para no tener mayor problema, decía él, porque ya tenía suficiente, ¿verdad? Entonces le voy a decir de que llegué a mi primera reunión y aquella mujer, llegué un poquito tarde, pero aquella mujer, me recuerdo yo que estaba explicando las papeletas y los sobres. Y aquella mujer dijo, en esta papeleta, usted póngale al Señor lo que realmente necesita. Y yo me recuerdo que agarré aquella papeleta y yo le dije, Señor, yo necesito un nuevo corazón. Yo necesito que tú transformes mi corazón y me cambies a mí, porque muchas veces queremos que todos cambien, pero nosotros no queremos cambiar. Y yo le dije, Señor, yo necesito que tú me cambies a mí. Agarré aquella papeleta y la presenté y le dije, esta es mi petición. Salí de aquel lugar, mi situación con mi esposo, toda una semana para volver a ir al capítulo totalmente igual. Me recuerdo que mi esposo salía y yo le decía, ay, ¿para dónde vas? Le decía yo, tan guapo, y me decía, acostarme con una mujer. Y entendí que mi lucha no es contra carne, ni contra mi esposo, ni contra cualquier persona que de pronto usted en este momento le esté quitando su paz. Su lucha es espiritual. Y me recuerdo que venía mi esposo como palmera de un lado para otro, en la madrugada, bien tomado, y le decía yo, allá viene el siervo de Dios, allá viene el Hijo de Dios. Y empecé y cambié mi manera de hablar, porque yo le decía en aquellos entonces, yo le decía, es que vos no vas a dejar de beber, es que vos no vas a dejar de fumar, es que vos no vas a dejar de jugar en esos casinos. Y cambié y empecé a declarar la palabra por fe. Y me recuerdo yo que le decía yo muchas veces a él, a Moni, ¿con quién hablas? Es que vos no entendés, me decía, que yo no te amo, me decía, que yo me voy a acostar con una mujer y siempre te voy a fallar, me decía. Y yo le decía, no, le decía, es que no sos vos el que hablas. Y después me iba a encerrar al baño y le decía, Señor, toma tú el control, porque yo ya no puedo más. Y me arrodillaba y me quebrantaba y le decía, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Y les voy a decir, en su segunda reunión, ¿verdad? Fuimos a nuestra segunda reunión, ya mi esposo lo invitan a un side.
el Espíritu Santo de Dios realmente tomando el control, ¿verdad? Porque había una persona, ¿verdad? Que era amigo de él, ¿verdad? Cuando esta persona andaba en el mundo y lo invitó a un Sahel. Aquel varón se fue a aquel Sahel, les voy a decir, y yo le hice una carta en aquel Sahel, ¿verdad? Y aquel esposo, aquella persona regresó el día domingo. Realmente les voy a decir, no de una manera diferente, pero sí con un corazón dispuesto a que fuera Jesús el centro de nuestra vida. Y ese domingo yo me recuerdo que yo solamente le hice una pregunta porque él de una manera un poco altanera, todavía soberbia, me dijo, mira, yo te quiero pedir perdón por el daño que te he hecho. Y yo solamente le dije, mira, yo quiero saber si vos todavía me amás. Y él me dijo que sí. Y ese mismo momento nos arrodillamos y le dijimos al Señor que fuera Él el centro de nuestro corazón, que fuera Él el centro de nuestro matrimonio, que fuera Él el que nos guiara realmente, porque nosotros no podíamos sin Él. Ahí reconocimos que fuera el Señor realmente el centro de nuestra vida. Y así pues le voy a decir, justamente desde ese momento han pasado 5 años donde el Señor ha sido el centro de mi vida. Ha sido 5 años donde el Señor ha hecho cosas increíbles. Empezamos nosotros juntos a servirle al Señor. Empezó un proceso realmente de servirle al Señor, un proceso de enamorarnos del Señor, un proceso de poder leer la palabra del Señor juntos. Y así empezó un proceso también de limpieza. Empezó el primer pues proceso. Yo me recuerdo que empezamos juntos a leer la palabra, a poder orar. Y me recuerdo yo que cuando a mí me hablaban de los hijos, a mí me decían, ay, ustedes qué bonitos juntos, ¿verdad? Únicos novios y todo. ¿Y cuándo van a tener un niño? Y yo decía antes, no, hijos no, que cuando viajemos, que cuando tengamos esto, que cuando tengamos los otros. Y muchas veces con mi boca yo, pues les voy a decir, decía que hijos no. Y cuando vino este nuevo proceso, nueva etapa, nosotros fuimos donde una doctora, ¿verdad? Y la doctora, ¿verdad? Para revisar, para saber qué estaba pasando, porque nosotros no podíamos pues salir embarazados, ¿verdad? Y me recuerdo yo que la doctora pues hizo sus exámenes y la doctora pues realmente se dio cuenta que decía ella pues según médicamente que yo no podía quedar embarazada, ¿verdad? Ella decía que según los médicos, pues prácticamente que yo tenía algunas complicaciones en mi matriz y que yo no podía quedar embarazada. Y me recuerdo que cuando la doctora esta me está empezando a dar el pronóstico, me está empezando a decir todo el diagnóstico, yo les voy a decir, yo empecé porque me enseñaron en esta relación con Jesús de aceptar realmente lo que Jesús dice de mí y no lo que la gente dice de mí. Y empecé yo, les voy a decir, cuando esta doctora empezaba a darme el diagnóstico y empezaba a reprender, yo decía, en el nombre de Jesús, yo rechazo y reprendo, porque en tu pueblo no hay estéril, Señor. Y les voy a decir, empecé yo diligentemente, ¿verdad? A tomarme un tratamiento, decía la doctora que durante 3 años yo me tenía que tomar este tratamiento para poder quedar embarazada, ¿verdad? Para empezar el tratamiento de la fraternidad. Y justamente esa semana anuncian en el capítulo que hay un Sahel. Justamente ese Sahel, ¿verdad? Que lo tomamos virtual. Pues me preparo para ir a aquel Sahel. Yo tenía justamente 9 días, ¿verdad? Cuando llegué al Sahel, de empezar a tomarme las pastillas de la fertilidad. Y me recuerdo que llegué el día viernes con las personas que yo fui, el Señor le empezó a dar respuesta, ¿verdad? El día sábado, el Señor con las personas que yo estaba le empezó a dar respuesta. Y yo me recuerdo que el día domingo yo le dije, Señor, yo justamente cuando yo me iba a bañar, yo le dije, Señor, yo estoy tan agradecida contigo por lo que tú has hecho conmigo. Yo estoy tan agradecida por lo que hasta el día de hoy has estado con nosotros y nos has cambiado. Y me recuerdo yo que yo cerré mis ojos y yo me iba a bañar y me estaba quitando mi camisa y yo vi una visión y fue mis pechos llenos de leche. Y yo justamente en la mañana me tenía que tomar la pastilla de la fertilidad, de tratamiento, ¿verdad? Y yo realmente le dije, Señor, yo te creo.
y yo sé que tú lo vas a hacer posible. Y me recuerdo yo que justamente en el baño de aquel domingo, de aquel Sahel, yo agarré mis pastillas y le dije, Señor, yo te creo y yo sé que tú lo vas a hacer. Pasó ese domingo, yo tomé la decisión de aún de creerle al Señor, ¿verdad? Y me recuerdo que yo vine de aquel Sahel, ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Porque uno viene del Sahel creyendo que los milagros ya están, ¿verdad? Pero siempre llegan en el momento oportuno del Señor. Y justamente les voy a decir, vine de aquel Sahel, que era el último Sahel que hacen en noviembre, me recuerdo. Y pasó el día en diciembre, yo empecé ¿verdad? A querer de pronto cualquier malestar. Yo me hacía una prueba de embarazo y me recuerdo yo que me hice 3 pruebas de embarazo y las 3 pruebas de embarazo en diferentes ocasiones me salieron negativas. Y en cada prueba de embarazo yo le decía, Señor, gracias, porque yo sé que lo vas a hacer. Porque realmente muchas veces el Señor quiere saber qué hay en nuestro corazón, si realmente está Él o realmente pues están las bendiciones, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado. Y el Señor sabía que en mi corazón realmente había un corazón agradecido por lo que Él hasta ese momento había hecho en mi vida y en nuestro matrimonio. Y me recuerdo yo que empezó el mes de enero y en enero yo me empecé a sentir un poco mal de salud, ¿verdad? Y hasta con un poco de temor le dije yo a mi amor, le dije yo, comprame una prueba de embarazo, ¿verdad? Y me recuerdo yo que él vino con esa prueba de embarazo y esa prueba de embarazo fue totalmente diferente porque empezamos a darle gracias al Señor, empezamos nosotros sin saber el resultado, empezamos a adorarle como pareja, empezamos a cantarle en aquel cuarto, empezamos juntos a darle toda gloria y toda honra a Él. Y les voy a decir, para la gloria y con la honra al Señor, como ustedes saben, el Señor nos regaló, ¿verdad? Ese milagro, ese uno de los primeros milagros que el Señor nos ha regalado, que es a nuestro hijo, ¿verdad? Y vino un proceso realmente de poderle servir aún más al Señor, ¿verdad? Poder servirle y seguirle creyendo y donde nos invitábamos, ahí íbamos, porque realmente yo les puedo decir que para el Señor no hay nada imposible. Pero también vino un proceso pues prácticamente de limpieza. ¿Por qué? Porque para poder ser aceptos para el Señor, nuestro corazón tiene que estar limpio. Y empezó un proceso donde empezamos nosotros a querer ser agradables para Dios. Y de la manera que podemos ser agradables para Dios es realmente perdonando. Y empecé yo a visitar a muchas personas, ¿verdad? Que el Señor me ponía para pedirle perdón. Solté aquel perdón de aquella, lo que era la amante de mi esposo, ¿verdad? Y empezamos nosotros como matrimonio realmente a querer ser agradables. Fui donde mi suegra, le pedí perdón, fui donde mis cuñadas, le pedí perdón. Y empecé yo a enamorarme realmente de la visión y poder invitar a aquellas personas para que realmente conocieran a este Dios que hasta el día de hoy sigue haciendo milagros. Y me recuerdo yo que cuando invitaba a mis cuñadas, me decían, vamos a ver cuánto le dura a usted, porque ellas sabían cómo era yo. Vamos a ver y después vamos a llegar. Para la gloria y la honra del Señor, hoy una de mis cuñadas es coordinadora de un capítulo, porque realmente lo que Dios empieza, Él lo termina, ¿verdad? Toda la familia de mi esposo pues se ha unido, mi familia pues gracias a Dios se volvió a reintegrar con mi esposo, ¿verdad? Porque el Señor, todo lo que empieza, Él lo termina. Y también vino un proceso económico donde todas aquellas fisuritas de orgullo y altivez, el Señor las quería limpiar. ¿Por qué? Porque aquel bar discoteca, nosotros lo cerramos, tomamos la decisión de cerrarlos y de creerle al Señor. Mi esposo trabajaba y yo trabajaba, pero realmente lo que mi esposo ganaba versus lo que yo ganaba era insuficiente. Prácticamente pues lo que ambos sumados, ambas familias, ambos sueldos, por así decirlo, pues no ajustábamos para poder cancelar muchos compromisos que nosotros habíamos tomado para abrir este bar discoteca. Y empezamos nosotros un proceso donde durante, les voy a decir, 6 meses, nosotros justamente íbamos a desayunar, a almorzar y cenar donde mi suegra. Empezamos a visitarla a mi suegra durante 6 meses consecutivos,
¿Por qué? Porque en nuestra casa todavía no había mucho, porque en nuestra casa pues era un proceso económico donde nosotros realmente le vimos y fuimos testigos de la misericordia de Dios en nuestra vida. Y fue un proceso donde nos acercamos más a Dios. Y fue un proceso también donde en las madrugadas estábamos ahí pegaditos de la mano del Señor, diciéndole al Señor que fuera Él el centro de nuestra casa, que nos perdonara realmente y que nos ayudáramos, que nos ayudara, ¿verdad? Él realmente a pasar este proceso. Y vino un proceso donde pues de pronto nos cortaban la luz, que de pronto pues era un proceso donde también a mi esposo lo hicieron pues presidente del capítulo donde él asistía, y me recuerdo que cuando mi esposo me llama y me dice, amor, me dice, mira que el Señor me eligió para ser presidente del capítulo, ay, pero tengo una gran bendición que el Señor me ha dado, contame, amor, le decía yo. Y a un proceso económico bastante fuerte, y me decía, fíjate que yo me elegí, me dice, yo dije que sí para llevar todos los lunes los frescos al capítulo. Y entonces yo le dije, y me decía, él es una gran bendición, y se imaginan ustedes uno con un proceso económico, y él me decía que teníamos que llevar todos los lunes los frescos para 50 personas al capítulo. Y empezó un proceso bien bonito porque todos los lunes el Señor sabía que allá íbamos nosotros con los frescos del capítulo, y muchas veces no ajustábamos y muchas veces les voy a decir de que tuvimos que pedir prestado, pero ahí estaban los frescos del capítulo. Y les voy a decir que pasó el proceso del año de presidente de mi esposo, y al segundo año yo le digo, me dice, mi amor, me volvieron a elegir como presidente, el Señor ha sido bueno. Y le digo yo, amor, le digo, pero aquella bendicioncita, le digo yo, ya no es de nosotros, ¿verdad? Le decía, no, amor, si esa es mi gran bendición, me dice, si esa es nuestra bendición, me dice, ¿cómo se la voy a abandonar al Señor? Y muchas veces nosotros realmente, por ver nuestra situación física, muchas veces queremos tirar la toalla, la bendición que el Señor tiene para nosotros. Y les voy a decir, hasta este momento, ¿verdad? Lastimosamente por la situación de esta enfermedad que sabemos que pronto va a pasar, ya pues el Señor ha sido fiel con nosotros. Durante todo este proceso, yo les voy a decir, fue un proceso económico donde en nuestra casa no había mucho. Les voy a decir, hasta este momento, hasta en marzo, nosotros seguíamos llevando los frescos al capítulo porque entendimos que era un proceso donde nosotros, el Señor quería probar, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven, y les voy a decir, así como el Señor escrito está, así el Señor lo ha cumplido. Empezamos nosotros a soñar, empezó el Señor poner en nuestro corazón un anhelo, les voy a decir. Y empezamos nosotros queriendo poner una empresa, ¿verdad? Ya una empresa diferente. El Señor puso la visión en nuestros corazones y empezamos nosotros a querer empezar por lo grande. Fuimos a un banco, ¿verdad? Hicimos con el banco, hablamos con la persona del banco, y el del banco nos dijo que pues nuestro proyecto lastimosamente no aprobaba y que en ese momento nosotros no éramos aptos, ¿verdad? Para poder tener un crédito. Y les voy a decir, en aquel momento, el Señor se manifiesta en lo pequeño. El Señor en lo pequeño, Él se manifiesta. En aquel momento, cuando la persona del banco dijo no, mi corazón, les voy a decir, se entristeció, mas sin embargo, seguí creyendo en lo que Él iba a hacer. Y les voy a decir, empezamos nosotros con mi esposo y empezamos aquella visión que el Señor había puesto en nuestro corazón, y empezamos nosotros con 2 cajitas de huevos. Empezamos nosotros a vender huevos. Mi esposo tenía su trabajo, yo tenía mi trabajo, y en los momentos libres, ¿verdad? En las tardes libres, nosotros nos íbamos a ofrecer huevos a las empresas, a los lugares donde venden las baldeadas. Empezamos nosotros a tener gozo con este negocio. De 2 cajitas de huevo hicimos 4 cajitas de huevo, 6 cajitas de huevo, y era increíble cómo el Señor, nosotros cada vez que visitábamos a un cliente le decíamos, Señor, tu gracia y tu favor va delante de nosotros. Y les voy a decir que la gente nos decía, es que fíjese que el muchacho no ha vendido y usted lo anda un poquito más caro, pero ay, déjenmelo, nos decía. Era increíble cómo el Señor empezaba a abrir puertas a hacer realmente lo que Él puede hacer. Las cosas imposibles posibles. Lo que el mundo dijo que no, Jesús dijo que sí. Y eso es lo más importante.
Empezamos nosotros a dar pasos de fe, aun cuando no había nada. Empezamos nosotros y le digo, amor, le digo yo, pero a esta empresa hay que ponerle un nombre y tiene que tener un local, le decimos. Y empezamos nosotros, fuimos, ¿verdad?, a un local muy pequeño y empezamos a ponerle un nombre a aquel negocio. Y nosotros, pues les voy a decir, empezamos y le pusimos el nombre y se vende res, cerdo, pollo, marisco, y lo que vendíamos era huevo. Y mucha gente llegaba y decía, ¿verdad? Mire que yo quiero tanto de pollo, yo quiero tanto de este. Y lastimosamente nosotros solo teníamos huevos en ese entonces, ¿verdad? Y nosotros le decíamos, mire que el camión nos quedó mal, pero el próximo mes viene. Y empezamos nosotros a activarnos en la palabra. En vez de quejarnos, en vez de decir esto no está funcionando, empezamos nosotros a activarnos en la fe y en la palabra. Hoy, para la gloria y la honra de Dios, 2 años después de que abrimos esta empresa, 2 años después de que confiamos en el Señor, 2 años donde el Señor fue nuestra roca y nuestro escudo, 2 años donde el Señor fue nuestro aval, 2 años donde el Señor firmó cheques, aun cuando no había, pero el Señor no permitió que fuéramos avergonzados. Para la gloria y la honra de Dios, Él nos ha dado esa distribuidora de carne, de productos importados nacional, ¿verdad? De por mayor y al detalle. Les voy a decir, justamente hace un mes, el Señor depositó en mí un capítulo y nosotros cumplíamos hace exactamente un mes, les voy a decir, cumplíamos 2 años. Y ese día que yo cumplíamos como coordinadora del capítulo 2 años, justamente ese día el Señor permitió que nosotros abriéramos la segunda sucursal en otro municipio, realmente de esta ciudad, otra sucursal de ese negocio que empezó únicamente por la fidelidad de nuestro Dios, que solamente que empezó por creerle al Señor, que empezó a caminar y a dar pasos de fe aún sin ver nada. Pero el que poco le ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Y hoy les puedo decir, el Señor es fiel. Yo no sé cuál es su necesidad, pero lo importante no es que la sepa yo, ni que lo sepa el de al lado, ni al del otro lado. Lo importante es que la sepa papá. Lo importante es que usted pueda abrir su boca y decirle, Señor, aquí estoy, esto es lo que tengo, así estoy yo. Y yo te pido que seas tú el que tomes el control. Y les voy a decir, el milagro más grande que papá nos ha dado no se llama, les voy a decir, que haya transformado nuestro matrimonio, no se llama que nos haya regalado un hijo, no se llama que cuando creíamos que nosotros íbamos a comprar un carro de pronto usado, el Señor nos permitió ir a una agenda para esta empresa, en una agencia, ¿verdad? Y sacar un carro que solo Él lo pudo hacer posible. No se llama tener un negocio. El milagro más grande que Jesús nos ha dado se llama la salvación. Y la salvación, les voy a decir, sí, que cuando nos muramos nos vamos al cielo, sí, es parte de, pero la parte más importante de la salvación es que Jesús va a estar con nosotros todos los días, sin importar cuán duro o cuán difícil sea el día, Él ahí está con nosotros. Y esta salvación se recibe confesándolo a Él como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro único Salvador. Y si usted cree y quiere aceptarlo a Él como su único Dios para que sea Él el que gobierne su vida, yo le voy a pedir que ahí donde usted está, incline su rostro y repita esta oración conmigo, que dice así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero me arrepiento y te pido perdón. Te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te pido que guíes mi vida y agradezco por esta salvación. Sé tú el conductor de mi vida. Sé tú el que gobierne mi casa, mi vida, mi familia y todo cuanto tú nos los has dado. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te dejamos a ti este momento, Padre Celestial, y que este testimonio sea para glorificar, exaltar al único que hace las cosas imposibles posibles, que eres tú. En el nombre de Jesús,
Amén y amén. Amén. Si nos regala, por favor, una administración general, Mario. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás al lado de cada una de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos llevas de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Gracias, Espíritu Santo, porque ahí donde está cada una, tú estás llenando el corazón de cada una. Tú estás limpiando, Señor, cada corazón. Tú estás ahí en cada necesidad, cubriendo cada necesidad de cada una, Señor. Ven, Espíritu Santo, y paséate en cada uno de los hogares. Abraza, Señor, y con hilos de amor, Señor, ministra, Padre Celestial. Señor, toda necesidad, toda aflicción, Señor, todo miedo, Señor, toda enfermedad, Señor, la venimos arrancando de raíz, toda iniquidad, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que no tiene mayor potestad en cada una de nosotros. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven y llena cada corazón ahora. Señor Jesús, ministra tú ahí donde ellos están, Padre Celestial. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Ahora mismo declaramos, Señor, que toda la que ha tenido una necesidad y esperado una respuesta, hoy, Señor, tú la das en el nombre de Jesús. Porque como dice tu palabra, Padre Celestial, tus oraciones, Señor, tienen respuesta y son sí y amén. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús que tus sí llegan, que tus de repente llegan, que tus manifestaciones llegan en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque nunca más seremos igual, porque el día de hoy tú marcas un antes y un después en nuestra vida y seremos testigos de lo que tú aún más harás en cada una de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Agradecemos, Mario, por su testimonio, realmente un testimonio, pues, de renovación, de todo, porque el Señor le permitió a usted, pues, empezar casi desde cero. Ya ve que acostumbrada a un matriarcado, creo que muchas de nosotros estamos acostumbradas a un matriarcado, porque usualmente hasta los niños bromean, en mi casa manda mi mami, pero no debe ser así. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que el Señor pues pone a nuestros esposos, y en el caso de las que no tenemos está Él como cabeza de hogar, y nosotros tenemos que estar sujetas a eso que el Señor diga, ¿verdad? Y sujetas a ese esposo que el Señor nos ha regalado, o a ese papá para las que viven con sus padres todavía, porque así lo dice, ¿verdad?, la palabra del Señor. Siempre claro, cuando esta persona, como en el caso de su esposo al inicio, ¿verdad?, era un esposo enfermo, un esposo de alguien que venía de la iglesia, mas sin embargo, pues como los tiempos cambian y las cosas pueden cambiar, no siempre para mejor, ¿verdad? En el caso suyo, pues como usted misma lo dijo, Matito, el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y más aún, el versículo, si no me equivoco, termina, y su corazón se aparta de Jehová. Y en ese momento, cuando decidieron poner ese negocio que pues entendían que no era del todo correcto, ustedes mismos marcaron con sus palabras, con su boca, lo que dijeron, de que cuando el negocio ya no funcione, nosotros vamos cuando el negocio interrumpa nuestro matrimonio, nosotros vamos a dejarlo. Y entonces ahí ustedes marcaron pues un inicio de aquella caída de aquel matrimonio, un inicio de todas aquellas situaciones de alcoholismo, de infidelidad, pero lo profesaron con su boca y le dieron abertura. Entonces creo que es muy importante que las mujeres entiendan, ¿verdad?, que la palabra tiene poder y que cuiden todo aquello que sale de su boca. Recuerde incluso que aunque el Señor le permita a usted abrir un negocio, si este negocio no es correcto, hasta en la misma palabra dice que todo le es lícito, pero no todo le conviene, todo le es lícito, pero no todo le edifica. Entonces usted tiene que tener cuidado de lo que inicia, tiene que tener cuidado de lo que dice, ¿verdad? En caso del perdón, yo me imagino que las amigas, su mamá, todo el mundo, no perdones a ese hombre no se lo merece, ese hombre aquí, porque todo el mundo tiene una opinión cuando suceden estas cosas, más como dicen en el mundo, ¿verdad? Solo la cuchara sabe el mal de la olla. Solo usted sabía qué era lo que realmente sentía, lo que realmente su matrimonio necesitaba en su hogar,
Imagine que en ese entonces pues todavía no tenían la bendición de ser papás, pero aún así usted lo hizo por amor, lo hizo porque el Señor así se lo indicó y no precisamente como otra gente que regresa por los niños, sino que el Señor le permitió a usted restaurar el matrimonio antes de que llegaran esos niños, antes de que llegara ese bebé precioso que tiene, porque así lo quería el Padre, así estaba escrito, ustedes tenían que aprender a tener ese perdón, a conocerse juntos. Y yo creo que aquí pues hay varias jóvenes casadas que todavía no tienen hijos, se les invita, ¿verdad?, a que perdonen, a que se conozcan, a que tengan esa renovación día a día con su esposo. Imaginen que pues en el caso de Marión no sabía cuánto mal le hacía a su esposo con lo que le decía. Y ella decía, no, pues es que yo sí soy. Y yo así he sido siempre. Y nosotras de mujeres pues siempre queremos tener la razón. Más incluso pues el Señor Jesús nos dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. El Señor Jesús no nos dijo, mujeres, aquí les dejo la razón, sino que dijo, les dejo la paz. Entonces ella entendió, fue la mujer virtuosa, ¿verdad?, que se necesitaba para entender y soportar todo aquello que vivió. Porque imagine que su esposo le diga, no, ya vengo, me voy a ver con la otra. Le dan ganas a uno de ahorcarlo, creo. Pero ella pues en fe restauró ese matrimonio, en fe sacó todos esos espíritus de infidelidad de su vida, todo eso que no era de acorde, ¿verdad?, a lo que el Señor le había prometido. Pues el Señor pues le había dado un esposo para toda la vida, ¿verdad? Y no le había dado para el momento. Sí, quizás como tuvieron ese negocio que realmente no era lo que le permitía pues crecer espiritualmente, ahí fue donde su cordón pues perdió uno de sus dobleces, ¿verdad? Usted sabe que el nudo de 3 dobleces no se rompe y en un matrimonio pues tiene que estar el Señor, el esposo y la esposa para que sea el nudo de 3 dobleces. Porque una sola persona puede ser vencido y ya 2 pues pueden resistir, pero el cordón de 3 dobleces no se rompe. Y eso era lo que hacía falta y lo que entendieron gracias a su llegada a esta bendecida fraternidad. Nosotros siempre les invitamos a los Saeles para que miren realmente, si usted va dispuesta al Sael con un corazón contrito, humillado, ¿verdad? El Señor pues cambia su vida, el Señor le renueva. Imagínense que en este caso fue un proceso de 2 Saeles por aparte, con diferentes fechas, 2 Saeles diferentes, ¿verdad? Y aún así recibieron, en el fondo, y se ponen a ver, recibieron la sanidad y restauración que ambos necesitaban. El Señor sabía que eso era lo que necesitaban. Y para todas estas mujeres que nos están escuchando y que no han ido a un Sael, se les invita, ¿verdad?, a que vayan, porque ahí es donde van a recibir más todavía. En los capítulos se recibe, pero en los Saeles se recibe más todavía, siempre y cuando pues vayan con su mente y corazón dispuestos. Le agradecemos, Mario, ese testimonio. Realmente creo que le habló a varias personas. Aquí tenemos varias chicas también que sabemos que quieren ser mamás y el Señor pues nos ha prometido fertilidad, ¿verdad?, para sus hijas, nos ha prometido que el fruto de nuestro vientre será bendecido. Entonces en algún momento sabemos que llegará, así como llegó ese bebé a su vida, a completar su familia, así llegará para todas estas chicas. Y yo creo que esa palabra que usted dijo iba para con ellas, para que tengan esa fe y esperanza que les hace falta quizás en algunos momentos. Agradecemos entonces que nos haya compartido y le vamos a pedir por favor, Marión, que nos haga la oración de las papeletas y las ofrendas, y espero que todas pues hayan escrito su papeleta y que la levanten, ¿verdad? Porque a pesar de que no estemos reunidas, el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Entonces, Marión, le damos la palabra para que por favor nos ayude a orar. Amén, así es, ¿verdad? Si usted no le escribió, no se preocupe. Usted preséntesela al Señor. Téngala ahí en su memoria, porque Él dice que Él cumple anhelos, que Él cumple sueños, que Él es especialista, es imposible. Yo le voy a decir, si lo pudo hacer conmigo, lo hará con usted. Así que créalo. Padre Celestial, gracias, papá. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, porque infundes aliento al cansado, Señor, porque infundes aliento, Señor, y vida a huesos secos, Padre Celestial, ahora mismo, Señor. Que todo, Señor, hueso seco cobra vida, Padre Celestial, en tu nombre, porque tu nombre es poderoso, tu nombre, Señor, es exaltado, y en tu nombre, Señor, recobramos ese aliento, esa esperanza, esa fe, Padre Celestial, y declaramos, Señor, que nunca más pensaremos, Señor, que no podremos, Señor. Hoy, Señor, declaramos, Señor, que cada petición, que cada oración levantada
tiene su respuesta en el glorioso nombre de tu Hijo, Padre Celestial. Hoy levantamos en tu altar cada una de estas peticiones. Hoy las elevamos, papá, para que tú las recibas, papito bello, para que tú, Padre Celestial, pongas tu ok en cada una de estas peticiones conforme a tu corazón, papá, conforme a tus tiempos, papá, conforme al propósito que tienes para cada una de nosotros, Padre Celestial. Hoy, Señor, venimos declarando que como guerrero poderoso va delante de cada una de nosotros, peleando la batalla y dándonos, Señor, la victoria. Hoy, Señor, declaramos restauración de matrimonio, restauración de hijos, restauración de padres, restauración de finanzas, restauración de salud ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, tu glorioso nombre es exaltado. Tu glorioso nombre hace milagros. Y hoy, Jesús, declaramos que esos milagros, Señor, llegan a la vida de cada una de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Levante su mano y dígale gracias, Jesús, porque hoy recibimos tu respuesta. Gracias, Jesús, porque hoy recibimos tu amor. Gracias, Jesús, porque desde hoy nuestra vida nunca más será igual, porque tú vas delante de nosotros. Llena, Espíritu de Dios. Llena, Señor. Llena todo vacío. Llena, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Oh, santo, santo, santo. Santo Rey de gloria eres tú. Santo Rey de gloria. Oh, santo, santo Rey de gloria. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a seguir con nuestro rostro inclinado, nuestros ojos cerrados. Vamos a darle gracias al Señor por los diezmos y ofrendas que en fe se recibirán. Sabemos que son tiempos difíciles, pero también sabemos que tenemos dadoras alegres en este capítulo. Le damos gracias al Señor porque sabemos que ellas entendieron, ¿verdad? Que así cuando le damos al necesitado, pues al Señor le prestamos. Y ellas son hijas que seguirán esta buena batalla. Gracias te damos por eso, Padre. También te damos gracias, Padre, por nuestras autoridades de país, Señor, para que seas tú pues dándole la dirección que deben tener, Señor, que ellos sean autoridades que piensen en el pueblo, Padre, no en sus intereses. Te pedimos por ellos para que les dé sabiduría, discernimiento, entendimiento, papá, y puedan sacar a Honduras de esta crisis en la cual ha entrado, en la cual sabemos que es momentánea, Padre, y que Honduras pues será un país donde nuevamente fluirá la leche y la miel. Te damos gracias también, Padre, por las autoridades de FINEX, Señor, las autoridades nacionales, locales, nuestra autoridad zonal, nuestra coordinadora, Padre, todas aquellas servidoras y membresías. Gracias, Padre, por todas estas autoridades que sabemos que a pesar de esta situación difícil han luchado por continuar este proceso, Señor, por continuar este trabajo que tú nos has encargado aquí en esta pródiga tierra. Gracias te damos por todo eso, Padre, y lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Perfecto, Marión, le damos las gracias, ¿verdad? Nuevamente por compartir. Chicas, para las demás, pues el capítulo de hoy ha terminado, ¿verdad? Les esperamos con todo cariño. Marión, si me espera un ratito para poder orar por ustedes al final. Para las demás también que no tengan una petición especial, pues ya pueden retirarse, ¿verdad? Les agradecemos su presencia. Las esperamos el próximo martes, siempre con todo cariño, siempre puntuales, por favor. Y recuerde, traiga una invitada, ¿verdad? Para que cada día seamos más y más las que disfrutamos del amor de Dios, de la renovación de Dios en nuestras vidas, las que disfrutamos pues esta paz que solo el Señor nos puede dar. La que tenga una petición especial, pues puede escribirle en el chat. Creo que hasta ahorita solo tenemos una. Si tienen, la pueden escribir ahí o se esperan y pidan la palabra, ¿verdad? Y nos la pueden decir en voz alta. Así es. Marión la escuche. No pierdan la oportunidad en este momento de pedir por esas oraciones especiales. No pierdan ese enlace que tenemos con el Espíritu Santo en este momento. Provoquen su milagro. No tengan pena de exteriorizarlo. Las que
pues ya no tienen petición, como dice, que se queden las que tengan esa petición, que se necesite que se ore por ellas. Den ese paso de fe. Den ese paso de fe y provoquen su milagro en el nombre poderoso de Jesucristo. Las bendigo en el nombre de Jesús y gracias, Marión, por tan lindo testimonio. Que Dios me la siga bendiciendo y sabemos que para cosas grandes el Padre los tiene como familia, que van a ser esas atalayas en la vida de matrimonios, que van a poder llevar ese mensaje de vida al necesitado. Los bendigo, ¿verdad? Y sabemos que seguirán siendo una familia próspera porque todo lo que ustedes pongan siempre lo van a poner en manos del Espíritu Santo de Jesucristo. Y siendo así, nunca va a haber desdicha. Más bien va a haber siempre gozo, va a haber siempre abundancia en el nombre de Jesús.